nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Bueno, muy buenas tardes. La cuenta, por favor, señora secretaria abogada. Presidente, la cuenta es la siguiente. Ingresó a nuestra comisión el proyecto iniciado en moción de los senadores señor Saavedra, señoras Allende, Carvajal y Sepúlveda y senador Insulza, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de proteger el empleo ante despidos masivos. Y respecto del proyecto de ley del permiso para el padre trabajador en caso de nacimiento de un hijo, que estuvo en tabla en la sala del Senado, la sala acordó enviarlo de nuevo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para un nuevo primer informe. Recordate que este proyecto está conformado por una moción de la ex senadora Goich y una moción del senador Saavedra, y ambos fueron refundidos y volvieron a nuestra comisión, presidente. Nada más. Perfecto. Bueno, dos cosas. Primero, a ver si nos puede ilustrar la senadora Carvajal y Saavedra respecto del proyecto de la protección del empleo ante despidos masivos que se ingresó, ¿verdad? Para ver en qué momento podemos ponerlo en tabla. Y dos, solicitar, oficiar al Ministerio y a la ministra del Trabajo y Previsión Social para solicitarle el patrocinio respecto de este proyecto, porque si no corremos el riesgo de que se rechace por inconstitucional. Eso, así que tomamos el acuerdo de oficiar a la ministra respecto de este segundo punto. Respecto del primero, el senador Saavedra me había pedido la palabra y luego el senadora... el senador Carvajal. Gracias, presidente. Antes de la exposición que haga nuestro colega respecto al proyecto, solo solicitar, hay un proyecto que se presentó hace muchos años, de la autoría de nuestro querido Tucapel Jiménez, hoy día embajador de Chile en Suecia, que habla sobre la forma de pago de las gratificaciones. Este avanzó bastante en la Cámara de Diputados, cumplió todo lo aprobamos en la sala y está esperando, como se dice, en la lista de los proyectos que pudiéramos ver en esta comisión. Yo solicito formalmente, presidente, que pudiera tener a bien que pusiéramos en tabla este proyecto, que lo discutamos, porque obviamente la forma en que se reparten las utilidades a propósito de las gratificaciones, las modificaciones que establece el proyecto sería de un buen y muy buena ayuda para todos los trabajadores. Entonces le solicito formalmente que pudiéramos poner en tabla ese proyecto y empezar a discutirlo, ya que ya hizo la primera parte de la tarea, que fue avanzar en la Cámara de Diputados. Perfecto. Despedimos a Tucapel. Le hicimos una especial despedida en la casa de Isacort, que tiene esa buena costumbre de no solamente conversar con con el adversario político, pero además homenajearlo cuando se va. Así que vamos a buscar el momento para ponerlo en tabla también, salvando siempre, por supuesto, la urgencia del gobierno, pero por supuesto. Y respecto al proyecto que se ingresó hoy día, ¿me quiere hacer alguna... o el senador Saavedra? Senador Saavedra. Gracias. Mira, yo agregar porque soy comocionante del proyecto de gratificaciones, que es el 13240-13, para mayor precisión, de ese proyecto que fue aprobado en general y particular en la Cámara de Diputados. Y sobre el proyecto, y después quiero agregar otra petición, reiterar una petición, presidente. Mire, de un tiempo a esta parte han aumentado en términos dramáticos para quienes les ocurre esto, todo lo que son los despidos masivos, sobre todo en el retail y en los grandes comercios. Y a eso obedece este proyecto, para buscar la fórmula cómo proteger a los trabajadores, cómo lograr a lo mejor incorporar a este tipo de lugares donde se generan estas situaciones adversa para los derechos de los trabajadores, todo lo que es el concepto de transición justa, que además incorpora la OIT. Entonces, está explícito ahí en el proyecto, pero requiere cierta urgencia en el tratamiento por la situación que se está viviendo, además. ¿Ya? Eso. Sí, bastante. Okay. Sí. Y entiendo que también había una solicitud. Otro sí. Mire, también quiero hacerle entrega oficial de un proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, del cual es autor el diputado Marcos Gilavaca, que tiene que ver con la modificación o el agregado al artículo 152 bis del Código del Trabajo,
en donde habla de los contratos de jugadores de fútbol profesional. En este caso está destinado a incorporar a los jugadores del básquetbol profesional. Fíjese usted que son 40.000 jugadores a nivel nacional. Y en la Liga Nacional juegan también la Liga Femenina, hay 152 jugadoras en este caso, y 400 jugadores en 15 clubes, y hay 2 ligas. La otra más precaria tiene 16 equipos y 144, en donde la precariedad de las relaciones son tremendas, es más la informalidad que existe allí. Hablando con el capitán de la selección chilena de básquetbol, Gerardo Isla, que es de Valdivia, se establece, es cierto, dependencia y subordinación en esta relación laboral, pero es anómala y además es tremendamente irregular y al mismo tiempo carente de todo tipo de seguridad social, porque han habido situaciones dramáticas de jugadores que se lesionan y que después no pueden jugar más y que quedan a la vera del camino sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de seguridad social. Entonces de ahí es que solicito, presidente, que se ponga en tabla. Es un proyecto muy simple, pero que tiene un tremendo impacto para estos deportistas que juegan en el básquetbol nacional de carácter profesional, pero muy precario para los chilenos. Y además una situación de absolutamente desmedro, porque cuando llegan jugadores extranjeros vienen con un contrato y vienen con un pago en dólares que producen una diferenciación al interior de los diferentes equipos que es bastante notable, pero al mismo tiempo dolorosa y difícil de llevar. Así que propongo y solicito esto, presidente, y le hago entrega de el proyecto que está en cuestión. Perfecto, ya, Gracias. gracias. Entiendo que hablé también con el diputado de la Vaca, que entiendo que es un proyecto de artículo único bastante simple. Yo creo que esto lo podemos sacar rápido. Sí. Yo trataría de ponerlo lo antes posible, sí, Por favor. es bastante sencillo. Homologa además la situación de los futbolistas profesionales con la de los basquetbolistas, que además entiendo que en Valdivia es muy importante, en Biobío también, ¿verdad? Sí. En su tiempo, pero ahora en la Universidad En de Ñuble Concepción. menos. Naval también fue. Y héroes. ¿Ah? Y héroes. Sí, pero ahora recién. No, sacaron un gran tenista. Ha estado en segunda toda la vida. Oye, en varios... Sí, oye, en varios me gustaría... no sé si hubo claridad por parte de la comisión respecto de la fecha de pago de la PGU. A mí no me quedó muy claro. Creo que al final ese pago iba a ser el pago del bono de Fiestas Patrias, que se adelanta el 1 de septiembre, no entendí bien si era el de la PGU propiamente tal. A mí me gustaría, ojalá unánimemente, oficiar también al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio del Trabajo para saber exactamente cuándo va a ser la fecha, dado que ya ha pasado una semana y que eventualmente puede haber mayor claridad en ese cruce de datos, secretaria. Si es posible, ¿están de acuerdo con oficiar unánimemente o alguien se opone? Ok, sí, para precisar exactamente, secretaria, cuándo va a ser la fecha, dado que ya ha pasado una semana y la verdad que fue una explicación que no fue muy precisa. No fue en agosto, era el principio de septiembre. Bueno. En fin, y demás. Bueno, tenemos varias cosas. Primero, en el primer punto de la tabla, tenemos las modificaciones a las indicaciones que se formularon donde precisamente había un problema o debíamos ponernos de acuerdo respecto de la preferencia, Iván, respecto a la preferencia que podía tener el padre para acompañar a la madre en las visitas. Hay una propuesta que se modificó. Entonces, solo para efectos de ordenarnos, vamos a ir en primer lugar de la tabla con... vamos a votar estas tres indicaciones, ¿verdad? Y en segundo término vamos a darle la bienvenida a la senadora Núñez, que nos acompaña. Bienvenida, senadora, como autora o coautora del proyecto de ley que busca flexibilizar y compensar la jornada laboral de cuidadores de niños, niñas y adolescentes, discapacitados y personas mayores. Y luego vamos a recibir a
la señora Verónica Campino de Arriba Mamás, que está acompañándonos, y a la abogada Francisca Ayala, también de la misma corporación, que nos están acompañando. Así que les pido tener un poco de paciencia para que podamos ver esos asuntos, señora secretaria. ¿Quiere leer usted las modificaciones a las... Por favor, presidente. Adelante. Me lo va a tener que... Varias cosas. Ahí está. Eso es. Entonces, el proyecto de ley de los permisos de control, tanto de la madre como luego de los controles del niño sano, se presentaron 3 indicaciones, tal como decía el presidente, de los senadores Cruzcoque, Galilea y Moreira, para modificar los artículos que se habían aprobado en general. Se concordó una propuesta de modificación de las indicaciones presentadas. Entonces, en primer lugar, tenemos que respecto del artículo 194 bis, que se refiere a los casos de la mujer embarazada y sus controles, lo siguiente: agregar entonces como incisos nuevos los derechos consagrados en los incisos primero y segundo de este artículo podrán ser solicitados preferentemente por el padre. No podrá ejercer dichos derechos en cuanto hayan sido condenados por vulneración a la ley de violencia intrafamiliar u otras vulneraciones a la integridad física y o psíquica de la madre. ¿Es nuevo, senadora? No. Le vamos a sacar... Senadora, le estoy pasando, ahí está las indicaciones concordadas y están tachadas las originales para que usted pueda ver la diferencia. ¿Mm? Esa indicación va precisamente en el sentido de lo que ustedes indicaban, de que efectivamente si hay una mala relación con el padre, el padre eventualmente podrá solicitarlo, ¿verdad? O entiendo que se redactó también con los equipos legislativos, creo que queda bastante... no sé, concurrente, bien. Sí, porque originalmente la indicación dice: el padre gozará de preferencia respecto a la persona significativa, claro, y aquí lo que se dice es que los derechos consagrados en los incisos primero y segundo podrán ser solicitados preferentemente por el padre. No podrá ejercer dichos derechos el padre cuando haya sido condenado por vulneración a la ley de violencia intrafamiliar u otras vulneraciones a la integridad física o psíquica de la madre, o si se encontrara inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En los casos en que el embarazo sea calificado clínicamente como de alto riesgo, los permisos consagrados, en los incisos primero y segundo, serán de 4 horas al mes. Para efecto de acreditar la condición de alto riesgo del embarazo, el padre o la persona significativa deberá presentar al empleador el documento diagnóstico que emita el médico tratante. Porque ¿lo vamos votando en vez de leer las 3? Ponemos esto en votación. Ya. En votación. Entonces, el presidente pone en votación esta propuesta de modificación de la indicación presentada. Senador Saavedra. Usted tiene el... Ya. Sí, Manifestado junto con la senadora que está aquí, miren. Ahí, ese que está ahí. Porque el reclamo era que el padre gozara, eso desaparece, ¿verdad? Sí, esto Ya. se acaba. Ya. Quedaría: los derechos consagrados en los incisos primero y segundo de este artículo podrán ser solicitados preferentemente por el padre. Ya, preferentemente por el padre. ¿Está bien? Perfecto. Apruebo. Senador Saavedra, aprueba. Senadora Carvajal, aprueba. Senador Galilea, aprueba. Senador Moreira, a favor. Presidente, A favor. Pero A sí, favor. apruebo. aprobado por la unanimidad de los No te integrantes creo tan convencido. de la comisión. No. Tal cual. Bueno, la segunda indicación, secretaria, por favor. Las Gracias. convicciones son muy fuertes. Perdón. Respecto de la modificación o del, perdón, el artículo 200 bis nuevo que se propone agregar, se modifica solo una cosa, espérese, inciso segundo,
Sí, inciso segundo. En el inciso segundo dice, una vez terminado el descanso postnatal de la madre, ella dice, gozará de este mismo permiso para el control del niño o niña a sus 8 meses, 12 meses y 18 meses. Dicho permiso podrá ser transferido al otro progenitor o persona significativa. Aquí se sustituye la palabra ella por quien detente el cuidado personal del niño o niña. O sea, una vez terminado el descanso postnatal de la madre, quien detente el cuidado personal del niño o niña gozará de este mismo permiso para el control del niño o niña a sus 8 meses, 12 meses y 18 meses. El papá, la mamá, la abuela. En votación. Ya. Senador, Senador un segundito, por favor. Sí. Este es el texto. Y ese es lo que están proponiendo que... Para reemplazar ella, sería por quien detente el cuidado personal del niño o niña. El niño ya estamos en el postnatal, después del postnatal. Entonces puede Descanso postnatal de la madre tendrá derecho a un permiso mensual de 2 horas, el padre o persona significativa para la madre, para acompañar a la madre y al niño o niña al control pediátrico mensual. Una vez terminado el descanso postnatal de la madre, quien detente el cuidado personal del niño o niña gozará de este mismo permiso para el control del niño o niña a sus 8 meses, 12 meses y 18 meses. Dicho permiso podrá ser transferido al otro progenitor o persona significativa. Senadora Carvajal. De acuerdo, pero... Gracias, presidente. Yo entiendo el objetivo de la indicación, creo que en términos generales está bien, pero hay que tener en consideración lo siguiente, que cuando hay una resolución o un dictamen que ordena el cuidado personal, requiere previamente una resolución judicial que así lo determine, ¿verdad? En el caso que no hay esta, digamos, yo creo que igualmente sería importante poner y agregar padre, madre, persona significativa o quien detente el cuidado personal del niño o la niña. Porque cuando ponemos quien detente el cuidado personal, estamos efectivamente suponiendo que hubo una resolución judicial que determinó que el padre o la madre, una persona distinta, tuviera el cuidado personal. Pero ¿qué ocurre en los casos en que no existe aquella resolución judicial y que ambos, o en conjunto, tienen el cuidado personal sin haberlo determinado un tribunal, digamos? Ok, Entonces, ¿cómo lo redactamos? Mi propuesta es decir, en vez de ella, que también establece una condición muy única, claro, el padre, la madre, persona o quien detente el cuidado personal. La madre, el padre o quien detente... Si quieren redactar la madre, el padre o quien detente el cuidado personal. Persona significativa o quien detente el cuidado personal del niño. La madre, el padre, persona significativa o quien detente el cuidado personal y ahí le firmamos toda la indicación del niño. ¿Les parece? Ok, ya. Muy bien. Ya, Entonces, ¿lo votamos y después la redactamos? No, mire, presidente, en teoría, en principio quedaría así. Una vez terminado el descanso postnatal de la madre, coma, ella, va a tener que quedar ella, coma, el padre, la persona significativa o quien detente el cuidado personal del niño o niña, gozará de este mismo permiso para el control del niño o niña a sus 8 meses, 12 meses. La persona significativa era para el propósito de acompañar a la madre. Claro, esto para el permiso postnatal. Esto es para el permiso postnatal, por lo tanto debe ser ella, el padre o quien detente el cuidado. No la persona significativa. No, Ok, ya, entonces sacamos a la persona significativa. Entonces, ella, el padre o quien detente el cuidado personal del niño o niña. Ya, Gozará de perfecto. este mismo permiso. Ok. Si le damos, perdón, presidente, aquí me voy a poner muy finita, pero recordemos que cambiamos la ley a propósito de los progenitores. ¿Ah? Entonces, pudiera ser que haya un progenitor... Ya, pero pongámoslo en el caso de nominación, la generalidad más que de la excepción. Porque quien detente el cuidado de la persona, del niño o niña, puede ser precisamente ese caso particular que usted señala, pero yo legislaría más para lo general y me parece que en este caso se pone primero a la madre, al padre o quien detente. Ok, ya, entonces en votación.
Con las modificaciones y ampliaciones que se dieron, apruebo. En los términos ya señalados, con las modificaciones propuestas, apruebo. Senador Moreira. ¿Pero por qué no pueden decir apruebo? A favor. Presidente. No, tocó seguir, ¿eh? Sí, apruebo, gracias, presidente. Y finalmente, presidente, respecto del mismo artículo 200 bis, se propone agregar los siguientes incisos finales. El derecho consagrado en el inciso primero de este artículo, que es el tema de el descanso, claro, de los permisos postnatales, sí, durante el descanso postnatal, ¿cierto? Tendrá derecho a un permiso mensual de 2 horas, el padre o persona significativa para la madre, para acompañar a la madre y al niño o niña al control pediátrico mensual, perdón. Bueno, el derecho consagrado en el inciso primero de este artículo podrá ser solicitado preferentemente por el padre. No podrá ejercer dichos derechos en cuanto haya sido condenado por vulneración a la ley de violencia intrafamiliar u otras vulneraciones a la integridad física y o psíquica de la madre o si se encontrara inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Perdón, sí, a ver, senador Carvajal, esto es solo para condenas, entonces, porque cuando dice vulneraciones de la integridad física o psíquica de la madre, solo la hace la condena siempre, ¿verdad, secretario? Y dice, O sea, queda de la misma manera que quedó en el primer artículo. Senador Saavedra. Estamos viendo la tercera indicación hecha por ustedes en que el rezo era el padre gozará de preferencia respecto a la persona. Esto lo anulan y y por tanto se está votando esta nueva indicación. Esto no. Eso es lo que... Es un artículo distinto. No. La primera votación se votó respecto a los permisos prenatales y ahora estamos votando respecto a los permisos postnatales, pero con el mismo texto. Claro, pero es que esta indicación que está acá, eso es lo que estoy preguntando, hecha por los senadores Cruzcoque, Galilea, Moreira, decía, el padre gozará de preferencia respecto a las personas significativas al ejercicio del derecho consagrado. Esta se anula, ¿eso es? Ya, exacto. se modifica, Sí, pero se modifica la No, sí, esto lo vamos a votar. se modifica la indicación que se había presentado Eso es de esta manera. eso es. No va eso que está ahí. Ok, en votación. Espera. Un momento, Senador Saavedra. un momento. Tenemos dudas, estamos con dudas. Allá. Perdón, presidente. Sí, senadora, estamos en votación. Relatarme en la Secretaría el 200 que versa, que es a propósito del que estamos haciendo la modificación. O no lo tengo yo. El 200 bis, sí. En el inciso primero y segundo. En el primero y segundo entiendo que es el que estamos modificando. O solo el primero. ¿Dónde está eso? No, es lo mismo, eso me queda súper claro. Es respecto al inciso primero, cuando dice de preferencia al padre. Respecto a qué estamos hablando. En uno hablábamos del permiso prenatal, y ahora me dice el asesor respecto al permiso postnatal. Pero ¿cómo quedaría eso? No, ese inciso primero que dice así, ese no ha sido modificado. No se modifica. Durante el descanso postnatal de la madre tendrá derecho a un permiso mensual de 2 horas el padre o persona significativa para la madre para acompañar a la madre y al niño o niña al control pediátrico mensual. Entonces lo que hacen ahora en el inciso final es repiten y dicen que este permiso, sí, Podrá solicitarlo de preferencia al padre. preferentemente por el padre. Eso es lo que... Y no podrán ejercer dicho derecho cuanto hayan sido condenados. Y ahí por está la prohibición. La imposibilidad o la prohibición. Está bien. Ahora, en el entendido que, como decía el presidente, hay sentencia que es condenatoria que establezca que hubo violencia o que está en los registros. Muy bien. Ya. Reitero que apruebo. Apruebo. Está muy bien todo. Tanta reiteración, a favor. A favor, gracias. A favor.
Perfecto. Despachado, entonces, a la discusión. Bien. Muy bien, bueno, nos pusimos de acuerdo. Fue bastante expedito. Ok, seguimos entonces ahora con el segundo punto de la tabla para dar inicio a la discusión del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para flexibilizar y compensar la jornada laboral de cuidadores de niños, niñas, adolescentes, discapacitados y personas mayores, boletín 15.106-13. Invitamos a la senadora Paulina Núñez, que nos acompaña a exponer, y luego a las invitadas que nos están esperando por vía telemática por Zoom. Senadora Núñez, muy bienvenida. He llegado a tal, dijeron. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a los senadores y a la senadora que está presente, a la secretaría, a Verónica Campino, que ya está representando a Arriba Mamás Chile, a Francisca también, que la veo ahí conectada, y quiero agradecer que hayan puesto este proyecto en tabla, porque hemos venido con este proyecto, y lo quiero decir, desde la Cámara de Diputadas y Diputados. La primera vez que se presentó fue en esa instancia, lamentablemente allí no ha avanzado, y yo le tengo mucha fe al Senado para que esto lo podamos despachar, porque además siento que viene a llenar un vacío, o mejor dicho, a actualizar nuestra legislación, dado que antes de la pandemia, que duda cabe que no se veía la posibilidad de teletrabajar, de tener jornadas más flexibles, y derechamente se consideraba por una parte importante de la sociedad como que incluso podía venir a precarizar el trabajo. Hoy no solo es una realidad, por lo tanto me parece importante legislar sobre esta materia, sino que ha sido una alternativa, sobre todo para que muchas madres puedan continuar con su trabajo y al cuidado de sus hijas o de sus hijos. Este proyecto busca, por lo tanto, flexibilizar y compensar la jornada laboral de cuidadores de niños, niñas, adolescentes, discapacitados y personas mayores. Nace desde la sociedad civil. Han sido grandes impulsoras desde Arriba Mamás Chile, pero también hay varias organizaciones y agrupaciones que han solicitado que esto se regularice. Y quiero poner de ejemplo a países como Francia y España, que aplica la flexibilidad laboral sin distinción de sexo y el teletrabajo a solicitud de parte para con el empleador, que me imagino es uno de los temas que puede resultar de mayor discusión en la tramitación del proyecto. Y en Dinamarca existe un modelo de flexiseguridad, el que ha sido exitoso y que ha demostrado una gran capacidad para integrar a mujeres al mundo laboral, alcanzando en el año 2021 una tasa de participación del 57,7%. Y el Reino Unido, como también lo menciona el proyecto, desde el año 2004 adoptó su ley de derechos laborales al trabajo flexible. Que no dependamos de la buena voluntad o no del empleador o de la empleadora, y que, insisto, vengamos a actualizar, a modernizar, como debe ser el trabajo de los legisladores, una cuestión que hoy día ocurre, que es real, pero que, insisto, no está regulada. Por lo tanto, vengo a presentar, presidente, un proyecto de ley que consta de un único artículo y que busca intercalar entre el artículo 207 ter y 207 quater en el título 2 de la protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar, en el sentido de que los trabajadores y trabajadoras que tengan el cuidado personal de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, personas con discapacidad o personas mayores con enfermedad grave certificada, puedan solicitar al empleador la distribución de su jornada de manera flexible, y si parte de esa jornada es telemática, regirla entonces por el título 2, capítulo 9 del Código del Trabajo a distancia y teletrabajo. Además, me parece muy importante que al solicitarla al empleador el permiso sin goce de sueldo por imprevisto o hechos puntuales sea compensado con horas de trabajo dentro del año calendario, que esto también quede establecido en la legislación. Así que, presidente, a los senadores, a la senadora, les pido que podamos revisar este proyecto, que, como lo dije en un inicio, el Senado lo pueda despachar a la Cámara y que modernicemos, actualicemos nuestra legislación respecto de una situación que hoy día ya se produce en los hechos, pero que lamentablemente queda a la buena voluntad o no, y terminan sobre todo muchas mujeres, muchas madres pidiendo por favor que se les permita de esa forma cumplir sus funciones. Por último, quiero decir que aquí no es ningún favor, al contrario, porque ya teletrabajar desde el hogar al cuidado de hijos, de niños, de niñas, de adolescentes, de discapacitados o personas mayores es obviamente una mayor carga, pero muchas veces una única alternativa que le queda a mujeres para no perder su fuente laboral. Así que,
presento este proyecto y solicito evidentemente que podamos tramitarlo con celeridad y ojalá incluso, dado que es un único artículo, poder votarlo en general, a lo mejor en esta propia comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias. Hay nuevo presidente. Sí, muchas gracias, senadora Núñez. Le damos la palabra primero a Verónica Campino, ¿tengo entendido? Sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Se ve la presentación? Se ve. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludar al presidente interino, a los senadores y senadoras de esta comisión y muy especialmente a la senadora Paulina Núñez y también a la senadora Carvajal. ¿Quiénes somos? Muy brevemente decir, desde Arriba Más Chile somos una organización civil apolítica y transversal que nos dedicamos a impulsar iniciativas, ya sean legales, políticas públicas y también iniciativas privadas que tengan por objeto preservar la salud mental materna y también de sus familias. Apoyamos, diseñamos e impulsamos proyectos que son soluciones prácticas y reales de las problemáticas que las mamás vivimos en Chile y que hemos identificado con nuestra comunidad. De esta manera los esfuerzos están puestos en soluciones reales y no ideologizadas. Y para quienes acá son representantes de cargos populares, las mamás en Chile representamos a 5.5 millones de personas, pero muchas veces estamos ausentes en el debate público. ¿Cómo nos organizamos? A través de las redes sociales. Hemos estado organizando desde enero a la fecha y ya en ese tiempo tenemos 68.000 seguidores en TikTok y 10.000 seguidores en Instagram. No somos influencers, pero estamos creciendo y tenemos interacciones significativas con nuestra comunidad porque esto demuestra que es un tema importante para las mujeres y las mamás en Chile y sus familias. Creemos que esto es una oportunidad, que el futuro está en la flexibilidad laboral. Como país, tanto en las normas como en las empresas y sector público y sector privado, debemos adaptarnos a los nuevos tiempos para incorporar este talento que tenemos fuera para aumentar nuestra productividad, para aumentar nuestro crecimiento. Porque es algo que quieren los trabajadores y las trabajadoras. Como decía la senadora Núñez antiguamente había una cierta resistencia a la flexibilidad laboral, pero una encuesta que fue publicada este año muestra que el 41% de trabajadores en Chile ha renunciado a su trabajo porque no le ofrecían suficiente flexibilidad. Este estudio no está diferenciado por hombres y mujeres y muestra que el número de personas, o sea, el porcentaje de personas que ha renunciado por falta de flexibilidad en Chile es muy superior a nivel global, lo que muestra que nos hace falta avanzar en esta materia. Y muy importante, cuando preguntan ¿en qué invertirías tu tiempo si tuvieras un horario flexible? El 70% de los chilenos y chilenas dirían para pasar tiempo con mi familia. Porque como vamos a ver más adelante, hay una crisis de cuidado que hoy día cuidadores, madres, padres no tienen tiempo para trabajar y también criar. Entonces, primero es una oportunidad, ¿cierto?, para incorporar talentos, el trabajo del futuro y también es una necesidad por la crisis de cuidado que le estaba mencionando actualmente. Este es un testimonio que compartimos en las redes sociales de una de las seguidoras que creo que es bastante gráfico, que dice, los niños se enferman y las mamás tienen que llevarlos igual a la sala cuna porque no tienen redes de apoyo o bien porque en el trabajo hay descuento de los días, es decir, les pagan menos por faltar. El doble paracetamol para que las tías no se encuentren en la mañana ya a trabajar. No es malo que vayan a la sala cuna o jardín, lo malo es la falta de flexibilidad laboral para cuidadores cuando sus hijos se enfermen. Y este testimonio, que yo creo que es bastante gráfico, también se replica para cuidadores de niños con trastorno espectro autista, niños y niñas también con discapacidad, con enfermedades crónicas y muchos otros casos que muestran la total precarización que tienen esos cuidadores hoy día en nuestro país. Y llevándolo más a cifras, a los indicadores, hay muchísimo, pero quisimos relevar algunos que quizás no se comentan tanto. En Chile el uso de licencias médicas es el doble, casi el doble, por parte de mujeres con respecto a los hombres. Y esta situación, creemos nosotros, no hay estudios que lo sustenten porque no existen esos estudios, pero en cuanto a lo que hemos recabado, a los miles de testimonios que recogimos en las redes sociales de nuestra comunidad, la rigidez laboral y la falta de redes de apoyo hace que mamás y cuidadoras deben acudir a licencias para, por ejemplo, cuidar a su hijo enfermo, porque en Chile, si un hijo es mayor de 1 año y se enferma, incluso con COVID,
no hay ninguna normativa que permita a ese niño o a esa niña ser cuidado. Entonces, en caso de que no quieran o no puedan acceder a una licencia, ¿qué es lo que sucede cuando se enferman los niños? Se precarizan su ingreso, es decir, se tienen que tomar días administrativos, o bien tienen que hacer uso de sus vacaciones, o se potencia un círculo vicioso de enviar a los niños enfermos y contagiar a compañeros, profesores y sus familias. Entonces tenemos esta rigidez laboral sobre la cual queremos avanzar, está teniendo efectos sanitarios en nuestro país. También tiene efecto laboral, ¿cierto? Porque tenemos 200.000 mujeres en Chile que quieren ingresar al mercado laboral, pero no pueden trabajar por razones familiares. Y esas 200.000 mujeres están ahí esperando que la rigidez de la jornada laboral disminuya para poder ingresar. Y finalmente, también tenemos que hacernos cargo de el efecto que esto tiene en la infancia y en la adolescencia. Todos los estudios de psicólogos, psiquiatras, expertos en salud mental, dicen que los niños y las niñas necesitan ser criados por sus principales figuras de apego para el bienestar de su salud mental. Es decir, es importante que en los primeros años de vida haya una figura significativa. Y por eso también es importante el proyecto que acaban de aprobar sobre el control sano. ¿Y qué es lo que pasa en Chile? Los estudios dan cuenta, en Chile, especialmente los liderados por Felipe Lecalenier, que la salud mental de la primera infancia en Chile se asemeja a países de posguerra. Es decir, tenemos una infancia que está enferma. Por eso es que la flexibilidad laboral, el teletrabajo permanente, como decía la senadora, que ya no quede tanto a discreción del empleador, porque muchas veces se les niega a las personas que quieren cuidar de niños, adolescentes, personas con discapacidad, de adulto mayor, y la coparentalidad, porque queremos que las mujeres y las madres, si tienen un padre presente, puedan acudir a esas redes de apoyo, son una gran herramienta para sanar nuestro país y dar mayores oportunidades a las mamás y sus familias. Así que nosotros creemos que la legislación no es que pueda, debe avanzar en la flexibilidad laboral y teletrabajo permanente para incorporación de la mujer al mercado laboral y también por los efectos que tiene una infancia para lograr un país y una sociedad sana, próspera y feliz. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si decidimos seguir legislando sobre los temas de siempre y que no es tan relevante esto de que los niños y las niñas pueden ser criadas por figuras significativas de apoyo? Ya nos están advirtiendo. De acuerdo a la Universidad de Harvard, esto es de este año, la negligencia que la sociedad tiene hoy con los niños y las niñas al no darle los estímulos que necesitan e institucionalizar los cuidados es la negligencia de los cimientos mismos de la nueva generación. Esto lo dice la Universidad de Harvard para el mundo en general y yo creo que en Chile en particular. Y cuando se refiere a institucionalizar los cuidados, no se refiere solamente al Sename, se refiere a que hoy día, dado la rigidez y las largas jornadas y todos los tiempos de trayecto que existen, tenemos que hay niños y niñas que pasan de 8 a 8 en una sala cuna, en un jardín infantil, en un establecimiento escolar, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Eso es institucionalizar el cuidado y eso no le hace bien, según todos los estudios, a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Incluso nos dice Harvard, pagaremos un precio muy caro, y nosotros decimos, o estamos pagando, por esta negligencia, por los problemas que deberá enfrentar la próxima generación, sus logros educativos, su productividad económica, todo lo relacionado con una sociedad saludable y próspera. Así que espero que tengamos el foco que este proyecto, si bien no va a solucionar todos los problemas que estamos hablando, sí va en un camino muy importante en lo que queremos hacer con respecto a las mujeres, a las madres, a la infancia y también es un tema sanitario. Ahora la Fran va a hablar acerca de unas reflexiones finales de este proyecto de ley. Bueno, gracias Verónica. Francisca. Muchas gracias, presidente. Saludos a todos los miembros de la comisión. Bueno, como decía Verónica, esto es algo que llevamos muy cercano a nuestro corazón como mamás y representantes de mamás en nuestro país, y es por eso que hemos hecho reflexiones respecto a este proyecto de ley y qué es lo que puede significar para las mamás, pero también para todos los cuidadores, todas las personas que ejercen labores de cuidado hoy en día. En primer lugar, creemos que un proyecto de flexibilidad laboral que no esté enfocado únicamente como un beneficio a la mujer, sino que a los trabajadores en términos generales, va a incentivar la coparentalidad y que en el fondo exista esta posibilidad de que cada familia pueda determinar
también es el que mejor acompaña a los hijos en cada etapa de la vida. Lo miramos nosotras, por supuesto, desde nuestra mirada de mamás y hablamos de los hijos, pero también respecto de cualquier otro grupo de personas que es objeto de cuidado. Es cierto que normalmente los cuidados recaen en la mujer, pero esto no tiene que ser necesariamente una obligación, sino que tiene que haber también flexibilidad en ello, y por eso es importante que sean estos beneficios de flexibilidad laboral otorgados tanto a hombres como mujeres dentro de la relación laboral, porque además también tenemos que reconocer la existencia de otras figuras de apego, no necesariamente el padre o la madre, y en ese sentido el que sea un beneficio otorgado de forma amplia permite que tanto padre, madre u otras figuras significativas puedan ser más partícipes dentro del desarrollo y la vida cotidiana de nuestros niños y jóvenes. En segundo lugar, nosotras consideramos que debería evaluarse y tomarse bastante en consideración la obligatoriedad de otorgar estas medidas de flexibilidad y que no sea algo que quede al arbitrio y la buena voluntad del empleador. Lamentablemente hoy en día todavía no hemos hecho el cambio cultural hacia entender que no porque el trabajador no esté en el puesto de trabajo no está trabajando. Lamentablemente eso todavía no ha ocurrido, a pesar de que llevamos ya 2 años y que la pandemia nos ha obligado a ser flexibles respecto a cómo se prestan las labores por parte de los trabajadores. Esto no ha permeado en todas las áreas, no ha permeado en todos los empleadores, y mientras ese permeo no ocurra, tiene que haber una obligatoriedad que permita a los trabajadores hacer un uso real de estos beneficios. Porque lamentablemente hoy día, y nosotras con Verónica lo vemos todos los días en las conversaciones que tenemos con las mamás a las que representamos, existen mamás pidiendo teletrabajo y que no se les otorga simplemente porque al empleador no les gusta el teletrabajo. No debería ser así. Existen mamás que piden flexibilidad respecto a cómo cumplen su jornada de trabajo y no se les otorga porque al empleador no le gusta la flexibilidad. No debería ser así. Por eso es que también consideramos que debe existir este componente de obligatoriedad dentro de los beneficios que establezca este proyecto de ley, y esperamos esta futura ley, a fin de que el trabajador pueda hacer un uso real y efectivo de los mismos. Y por último, creemos que todas estas medidas deben buscar legislarse para que sean un apoyo para mamás, papás y figuras de apego, sobre todo cuando el trabajo no es compatible necesariamente con la flexibilidad, y en ese sentido nosotros los instamos a ustedes y los llamamos a ustedes a buscar otras medidas, a ampliar el horizonte de medidas que puedan aplicarse a estos trabajadores. Lamentablemente no todas las labores son teletrabajables, por ejemplo, y en ese sentido requerimos otras medidas que flexibilicen. Tal vez pensar en que los trabajadores que tienen labores de cuidado sean los primeros en elegir los turnos y puedan elegir los turnos en los que se trabaja. Que las madres con hijos pequeños no puedan hacer, por ejemplo, turnos noche en sus lugares de trabajo. Que hoy en día, lamentablemente, una mamá no puede decir, ¿sabe qué? Tengo a mi hijo enfermo, yo trabajo en el turno noche, por favor, deme turnos día por este mes para poder cuidar a mi hijo. Eso no ocurre. Ese tipo de flexibilidad, ese tipo de medidas, sería importante también considerarlas cuando no exista como primera alternativa el teletrabajo, pero sí puedan haber otras medidas que flexibilicen y en el fondo hagan más compatible la crianza y el formar familia con el trabajo. La verdad es que nosotras como mamás lo hemos conversado mucho, no buscamos no trabajar, no buscamos que se nos entreguen beneficios solo por el hecho de ser madres, sino que por entender que nosotras somos quienes formamos a los ciudadanos del futuro. Y una vez que uno entiende el peso que eso tiene, la importancia que eso tiene, las labores de cuidado deberían elevarse y ponerse como prioridad en la generación de políticas públicas. Si pensamos que son normalmente las mujeres, pero además hay trabajadores, hay hombres que tienen labores de cuidado respecto a los adultos mayores,
que son quienes formaron nuestra sociedad y que están en sus últimos días y que merecen un cuidado digno y que no sea otorgado por terceras personas, sino por quienes son su familia, quienes son su fuente de afecto, entonces también en esos casos deberíamos elevar sus cuidados y ponerlos como prioridad en la formación de políticas públicas. Lo mismo en el caso de las personas en situación de discapacidad, que requieren un cuidado especial, que no puede ser solamente otorgado por terceras personas, sino que ese cuidado siempre tiene que estar mirado en primer lugar desde el afecto, desde el apego, desde el cariño que la familia entrega. Y en ese sentido, si ponemos esta prioridad adelante, claramente la política pública y las leyes tienen que cambiar pensando en que estamos formando la sociedad del mañana y esa sociedad del mañana tiene que ser inclusiva para todos, tiene que pensar en todos. Y en ese sentido, nosotras no pedimos un trato diferente o especial, sino que pedimos el cuidado y la mirada en nuestros niños, en quienes nosotras queremos acompañar. No queremos que nuestros hijos pasen gran parte de su vida al cuidado de otras personas. No queremos simplemente ser mamás de fines de semana. No es eso lo que buscamos. Y queremos desarrollarnos de todas formas en el mundo laboral. Queremos ser un aporte económico en nuestra casa, pero necesitamos tener herramientas que nos permitan compatibilizar ambos roles, porque uno no es un solo rol, cumplimos varios roles. Y esas son nuestras reflexiones respecto a este proyecto de ley. Esperamos que las puedan tomar en consideración al momento de discutir ya más en detalle de lo que va a ser este proyecto, esperando que puedan acoger la mayoría, si no todas, y bueno, agradeciéndoles también la instancia de poder escuchar estas reflexiones. Muchas gracias, Francisca. Bueno, mire, todo lo que, primero valorar la presentación del proyecto, se cita acá, dentro de la introducción, el Employment Right Act del 96 de Inglaterra. Y ahí también está la parte que dice relación con el empleador. Creo que es bien importante también, y creo que es lo justo, escuchar también al empleador en términos de las condiciones en las cuales esto se puede dar. Evidentemente, y a mí me toca muy personalmente, yo tengo una niña con discapacidad, yo sé de los esfuerzos que se hacen precisamente también para estar al cuidado, que es trabajo no remunerado y todo lo que apunta. Además, con la pandemia esto avanzó sideralmente, no es exponencialmente, ya no es que es un asunto futuro, eso ya está ahora, y todo lo que apunta a flexibilidad, particularmente para las madres, va en beneficio finalmente del cuidado de los niños. Pero yo quiero citar también, me interesa también tener la visión de los empleadores, porque creo que hay que, como se hizo en Inglaterra, buscar también un justo equilibrio para que, qué sé yo, de repente hay ciertas condiciones en una empresa que no permiten eventualmente que esa flexibilidad se pueda llevar adelante. Dame un segundito, Verónica, te ofrezco la palabra para réplica nuevamente. Yo entiendo lo de la obligatoriedad, porque claramente uno puede pensar que hay una posición desmejorada de una de las partes. Sin embargo, me parece que hay que tratar de buscar cómo se llega a un entendimiento, y básicamente esto hoy día está en el foco, en el centro de la discusión, por ejemplo, de 40 horas, ¿verdad? De las posibilidades de ir flexibilizando, de ir dándole mayores posibilidades a las personas de que trabajen a distancia, de que los horarios se vayan acomodando y salir un poco de la rigidez que tiene el Código Laboral nuestro en general para permitir que eso suceda, y que no se vea también como un menoscabo, un desmedro de las condiciones laborales de los trabajadores, y mucho menos de los que tienen personas con discapacidad o niños al cuidado. Me han pedido los senadores no votarlo hoy día. Paulina, no puedo conceder el punto, pero vamos a seguir tratando el asunto. Vamos a abrir también una ronda de audiencias para que puedan venir más personas, pero a mí me parece que es un proyecto valioso, y además habiendo información comparada, y ahí también les pedimos ayuda a la Fundación Arriba Mamás, que nos puedan ayudar, precisamente para tratar de sacar un proyecto que sea útil, que sea eficaz, que sea eficiente, y que sea también justo con ambas partes,
¿verdad? Y obviamente vamos a tratar de avanzar en ello en esta comisión, ojalá con premura. La idea es que no es que los proyectos se vayan quedando pegados, sino que los podamos discutir y sacarlos adelante bien. Verónica, senador Galilea, después Verónica. ¿Que tú quieres decir algo? Ah, ok. Una pregunta a la autora del proyecto. La categoría de niños y niñas menores de 14 años es evidentemente objetiva. La categoría de persona con discapacidad también, porque tiene que haber estado declarada, y persona mayor con enfermedad grave diagnosticada. Enfermedad grave diagnosticada creo que debiera tener algún... Creo que ahí hay un punto de que hay que afinar la redacción para que no se preste sí, para mala práctica. Y lo otro, solamente para colgarme la pregunta, ¿por qué no se abordó o no se quiso abordar la parte de las excepciones laborales? Gracias, presidente. Respecto a la primera pregunta, yo concuerdo que esto tiene que quedar limitado para que no se abuse de la norma y cumple el objetivo de que quien tiene que quedar al final del día al cuidado de alguna de estas personas no tenga otra alternativa que teletrabajar, porque la verdad es que es súper complejo, sobre todo para las madres que se queden en la casa haciendo ese teletrabajo, y de hecho hemos trabajado mucho transversalmente para que la mujer salga de el espacio doméstico y vaya al trabajo y se desenvuelva en ese espacio y no tenga que hacer las dos actividades porque no le queda otra que hacer las dos actividades. Lo que ocurre es que, a propósito de la pandemia, sobre todo, porque siempre han habido personas con discapacidad, personas mayores que requieran de este cuidado, pero se acrecentó esta alternativa y se empezó a ocupar para que no tuvieran que perder su trabajo. Entonces, yo concuerdo que en la discusión del proyecto quede lo más especificado, limitado, claro a quienes nos estamos refiriendo, porque estamos hablando de situaciones donde a la mujer en general, sin perjuicio de que el proyecto no hace distingo de género, pero esa es la costumbre, en la mayoría de los casos es la mujer dentro de la casa que se queda al cuidado, pueda no perder su trabajo si es que le tocó hacerse cargo de esa responsabilidad. En la pandemia, a través de varios estudios y en promedio, se empezó a difundir que la mujer había retrocedido 10 años dentro de lo que se llama la incorporación de la mujer al mundo laboral. Y eso es súper preocupante porque es fácil retroceder 10 años, costó 1 año y medio de una pandemia, pero volver a estar en el mismo lugar en el que estábamos antes de la pandemia es muy difícil y tarda más que 1 año y medio. Entonces, yo concuerdo que debe quedar lo más limitado, especificado a qué personas nos referimos para que la mujer a su vez pueda pedirle al empleador o hacerle ver, solicitar, dice el proyecto, poder realizar su jornada de manera más flexible. Muchos hemos hablado de teletrabajo, pero esa manera más flexible también puede ser si es que uno acuerda con el empleador, por ejemplo, y ayer lo hablábamos con algunos asesores de esta comisión, una jornada trimestral y no una jornada semanal o diaria, a propósito incluso del proyecto de las 40 horas, porque es más fácil distribuir dentro de un periodo mayor que diariamente o semanalmente. Y ¿por qué no se llevó a lo otro? Porque a la excepción, porque lo que ocurre en la práctica es que uno depende, o la trabajadora y también el trabajador, depende de la buena voluntad o no del empleador, incluso con esas excepciones. Y eso no ha servido mucho porque al final del día, para el trabajador o la trabajadora, hay un temor frente a una relación que está definida por la ley como de subordinación y dependencia, pedir. Y ni siquiera se hace por escrito, donde uno podría esperar que formalmente se enviara un correo electrónico, se solicitara una reunión formal con el jefe o jefa directa, pero en este caso, cuando el motivo es el cuidado de los niños, la respuesta es: para eso hay sala cuna, para eso hay jardín, ¿dónde está la abuela? Y directamente termina siendo incluso un desincentivo, no solamente para la mujer, sino que para los empleadores a contratar mujeres. Y por eso ha costado tanto avanzar en la incorporación de las mujeres en el mundo laboral, bueno, por un montón de otros motivos. Entonces, lo que queremos es que directamente dentro de la legislación se permita y quede establecido, y no que sea un favor ante el empleador
que la jornada se pueda distribuir de manera flexible, y también creo que el no haber entrado en el detalle de qué vamos a entender por flexibilidad, y por eso es súper importante a lo mejor ir al derecho comparado de cómo lo han hecho en otros países donde además ha funcionado muy bien. O sea que Dinamarca, y permítanme que ponga este ejemplo, pero tengo un 57% de tasa de participación de mujeres en el mundo laboral, es altísimo. Claro, algunos me dirán, Dinamarca es Dinamarca, bueno, Chile es Chile, ¿y por qué no? Y tenemos que avanzar a, obvio, claro, además, pero tenemos que avanzar a ir incorporando más mujeres. Entonces, por eso lo dejamos además lo más abierto posible desde ese punto de vista, desde que se entienda por flexibilidad, pero también el llamado es a poder revisar cómo ha operado en otros países. Y yo concuerdo, presidente, con usted de que se escuche a las partes, porque lo que no nos puede pasar es que tengamos una ley que después no sea efectiva, que no se ocupe, que sea letra muerta, que los empleadores busquen alguna resquicio, en fin, para que, aunque se pida, ¿cierto?, no opere. Yo sé que es bien, o puede ser dudoso, o puede producir mayor discusión, el que dependa solo del trabajador o de la trabajadora, sobre todo en este caso la trabajadora como cuidadora. Pero también creo que si consideráramos a las partes, hoy día se podría hacer, porque obviamente que lo básico en cualquier relación laboral es que las partes se pongan de acuerdo y fijen sus propias normas con los mínimos que establece la legislación. Por lo tanto, si no se avanza de la manera de que se solicite por parte del trabajador o trabajadora y el empleador sepa que hay una norma que la resguarde y no está pidiendo un favor, difícilmente vamos a avanzar, porque ya se podría hacer y no se da. En la práctica eso no se da. Gracias. Gracias, senadora. Verónica. No, yo quería solamente, presidente, hacer el punto de que acá no vamos contra el empleador. Aquí lo que tenemos que avanzar es empleadores, trabajadores, sector público, sector privado. El sector público también es todo un desafío en entender la flexibilidad como algo que beneficia al país, a la crianza de las nuevas generaciones, como lo decíamos. Entonces, es muy bueno invitar a los empleadores para que ellos también empiecen a tener una voz en esta conversación y a fijar posiciones, porque a veces trabajamos paralelamente. Entonces, completamente de acuerdo con eso, y el matiz de que no queremos ir contra los empleadores, al contrario, que se sumen a esto y ojalá que lo impulsen. Ya, muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Francisca. Senadora Núñez, gracias por haber venido, por la presentación del proyecto. Perdón, senador Galilea, antes de terminar. Sí, escuchando a la senadora, para terminar, de una mujer que está en estas condiciones, le solicita esto al trabajador, a su empleador, ya sea colectivamente a través del sindicato. Dado que esto es todavía, ¿qué es lo que debiera decir, proponer, sugerir? ¿Cómo debiera darse la conversación entre ese trabajador, que puede ser hombre o mujer, y su empleador, de acuerdo a lo que se está imaginando en este proyecto de ley? Es que, presidente, por su intermedio, lo que ocurre es que la costumbre, primero, muy pocas se atreven a pedirlo. Eso es lo primero que ocurre. Y como decía Verónica a través del relato que llegó a través de redes sociales, 2 paracetamoles y al jardín, para que la parvularia no se dé cuenta. Cuando ya se atreven a pedirlo, la primera respuesta es, pero mándela a la sala cuna, mándela al jardín, al niño, a la niña, no habrá un abuelo por ahí. Y es ocurre muy pocas veces que con un poquito de empatía se le diga, ok, no te preocupes, quédate en tu casa, teletrabaja, cumplamos con los horarios, etcétera, etcétera. Eso es lo que debería darse en la práctica, y creo sinceramente, no conozco el detalle de esta realidad, pero se da en países desarrollados, y por eso hay países que son desarrollados y otros que son subdesarrollados. Y lo que buscamos es que cuando la mujer lo solicite, como ya va a estar amparada por la legislación, más allá de lo que piense o sienta, y en esto también voy a ser bien justa, un empleador o una empleadora, la ley lo ampara, y por lo tanto, por la naturaleza de su servicio, si lo puede realizar desde su hogar, en el caso del teletrabajo, o de manera flexible, con mayor flexibilidad, lo puede hacer. Y en ese caso, bueno, es distinto que te ampare la ley y poder llegar a un diálogo y algún acuerdo de llego antes, me retiro antes, o sea, llego después, me retiro antes, o no vengo tal día y porque es el día que no me la pueden cuidar. O sea, sinceramente, yo soy de las que creo que cuando nosotros tenemos que legislar alguna materia es porque voluntariamente las personas, las instituciones, no fuimos capaces de hacerlo voluntariamente.
un solo ejemplo, la responsabilidad penal o la responsabilidad social empresarial. Hoy día tenemos una ley de responsabilidad extendida del productor. ¿Qué costaba que el productor se hiciera cargo? Pero bueno, tuvimos que legislar y ya está para que alguien se hiciera cargo, no sé, de estos teléfonos, las compañías de teléfono que hoy día lo están haciendo por ley. Entonces, en la práctica se podría dar, claro que se podría dar, pero se da en situaciones súper excepcionales y como en todo en la vida, dependiendo de quién tenemos al frente. ¿Qué nos gustaría que se diera? Que al menos la mujer se sintiera más amparada y por lo tanto pudiera ir y pedirlo cuando lo necesite y luego que el empleador sepa, cuando le pregunte a sus asesores, a su abogado, etcétera, que hay una ley que está en todo su derecho y que se van a tener que poner de acuerdo en cómo poder desarrollar ese trabajo de manera más flexible. Perfecto. Me pidió Francisco del Río una intervención. Muy breve, Asesor legislativo de Iván Moreira y Rodrigo Galilea. Ambos. Presidente, solamente muy breve, un poco desde mi posición de viejo tercio de la legislación laboral, celebrar un poco la presentación de esta iniciativa y señalar por su intermedio que viene también a corregir un tema muy importante y que probablemente va a ser objeto de alguna pulida en la discusión particular, que es que la trabajadora puede pedir esto en forma individual o puede pedirlo en forma colectiva. Yo imagino que una petición colectiva de un grupo de trabajadores que se encuentran en situaciones similares tiene mucho más fuerza para un empleador que una petición individual. Y lo que pasa es que esta norma tiene la virtud de que viene a corregir una norma que ha sido letra muerta en el Código del Trabajo, que es el artículo 376. El artículo 376 se origina en la ley 20.940, la reforma laboral de la expresidenta Bachelet. Este artículo señala la posibilidad de pactos o acuerdos de flexibilidad laboral por asumir responsabilidades familiares. El gran problema es que tengo entendido que si no es uno, es casi igual a 0 los pactos que se han podido celebrar en esta materia, porque la norma pide un requisito draconiano para muchas empresas, que es un 30% de afiliación sindical. Entonces, eso deja en letra muerta, en la imposibilidad absoluta para una trabajadora de pedir esto, porque el empleador, y esto probablemente lo vamos a tener que arreglar, es sin perjuicio de lo dispuesto en, el empleador va a poder decir, mire, no, lo siento, esto es un pacto de responsabilidad familiar del 376 y no hay afiliación sindical, no lo puedo celebrar porque me van a multar. Creo que es un tema que va a haber que arreglar, pero celebro que pueda hacer en forma colectiva porque viene precisamente a poner al desnudo la ineficacia de esa norma. Claro, ¿tú sugieres eventualmente que se pudiese modificar el 376 y bajar el nivel de sindicalización eventualmente? No, presidente, yo creo que se puede modificar algo dentro de la misma moción de la senadora, sin meterse a innovar en materia de negociación colectiva, cuya iniciativa es exclusiva del presidente de la República. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a seguir tratando este asunto, vamos a citar a las organizaciones que quieran concurrir y le agradecemos a Verónica Francisca, a la senadora Núñez, por haber estado en esta sesión y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta. Muchas gracias.